Vamos a hacer un pequeño resumen de probabilidad. Cuando empezamos con el tema, empezamos hablando de experimentos. Y dentro de los experimentos distinguimos dos tipos. Experimentos aleatorios, que son los que nos interesan, y aquellos de los que no sabemos el resultado que va a salir. Por ejemplo, tiramos un dado y va a salir cualquier cosa. Y luego están los deterministas, que son experimentos en los que sabemos de antemano lo que va a pasar. Por ejemplo, imaginad que tenemos un dado que tiene todas sus caras iguales. Después hablamos de sucesos, y dentro de los sucesos primero definimos una cosa llamada espacio muestral, que es el conjunto de todas las cosas que pueden pasar cuando hacemos un experimento. Por ejemplo, si tiramos un dado, podemos sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Ese es el espacio muestral. Después hablamos de tipos de sucesos, y dentro de los tipos de sucesos, el más pequeño es el suceso elemental, que son los que están dentro del espacio muestral, es decir, los resultados del experimento aleatorio. Y luego están los compuestos, que son los que se componen de distintos sucesos elementales. Luego hablamos del suceso seguro, que es el que sale seguro, por ejemplo, tirar un dado y sacar un número menor que 7. Y luego está el suceso imposible. El suceso imposible es el que no va a ocurrir nunca. Por ejemplo, tirar un dado y sacar un número negativo. Después hablamos de operaciones con sucesos, y dentro de las operaciones con sucesos hablamos de tres. La primera es la unión. La unión de dos sucesos es todo lo que hay en el primer suceso junto a todo lo que hay en el segundo suceso, eliminando las repeticiones. Después hablamos de la intersección, que es mirar todo lo que está a la vez en A y en B. Y por último hablamos del complementario o del contrario. El contrario o el complementario de A es todo lo que no está en A. Después empezamos hablando de cálculo de probabilidades. Y para el cálculo de probabilidades, la herramienta que utilizamos es la regla de Laplace. La probabilidad de un suceso, A, según la regla de Laplace, es todos los casos favorables a ese suceso partido por todos los casos posibles. Los casos posibles son el número de elementos que tiene el espacio muestral. Y los casos favorables son aquellos sucesos en los que aparece A. Por ejemplo, la probabilidad de sacar número par tirando un dado. Pues los casos posibles son 6, sacar del 1 al 6, y los casos favorables son 3, sacar un 2, sacar un 4 o sacar un 6. Luego relacionamos la probabilidad con la frecuencia relativa de un suceso. Recordad la tabla de frecuencias del tema anterior. Y por último hablamos de diagramas en árbol, que es la mejor manera de representar un experimento aleatorio. Se van representando en cada nivel las distintas opciones que tenemos de ese experimento. Por último hablamos de propiedades de la probabilidad, y vimos unas cuantas. Primero hablamos de sucesos incompatibles. Dos sucesos son incompatibles cuando tienen intersección vacía. Si no son incompatibles se dice que son compatibles, es decir, hay elementos que están a la vez en uno y en otro. La primera propiedad que vimos es que la probabilidad siempre es menor o igual que 1. Es decir, nunca vamos a poder tener la probabilidad de un suceso igual a 2 o igual a 5. La segunda es que la probabilidad siempre es positiva. La probabilidad nunca va a ser negativa. Como poco, tiene que ser 0. Después dimos la regla de la suma, y es que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Luego vimos que la probabilidad del complementario o del contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Y como consecuencia de todo esto vimos dos propiedades más, y es que la probabilidad del espacio muestral, la probabilidad de E, siempre es 1, y la probabilidad del conjunto vacío siempre es 0. Os dejo aquí el mapa mental completo para que tengáis una idea global de cómo va el tema.